Vamos a leer el segundo de Crónicas, allá por el capítulo 26. Segundo de Crónicas 26. Agradecemos a los cantores que forman una parte elemental. Les decía que vamos a ojear a Uzías, un rey célebre, querido, muy querido, un pastor de alturas que surgió allá en Israel. Y tiene 23 versículos, los vamos a leer para una mejor comprensión. No se preocupe, usted sí. Si no anda Biblia, pues la Biblia dice que el que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Y el que lee, que entienda. Dice así, capítulo 26 de segundo de Crónicas. Entonces, todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su papá. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus papás. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su mamá fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su papá, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó, o sea, Dios a Uzías, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, y el muro de Jamnia, y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la fuente del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela o planicie como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600, o sea, los jefes. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, compuesto por 307,500 guerreros. Dicho sea de paso, nosotros tenemos solo 30,000, poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar con piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Pero mire el problema que le digo, y de esto quiero que hablemos más tarde. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes,
y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en su casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en su lugar. Hasta ahí, pues. Le he titulado a esto Aprendiendo de Uzías. Aprendiendo de Uzías. Aprendiendo de Uzías. El Antiguo Testamento justamente fue hecho para eso, para dejarnos ejemplos. Para eso fue escrito, para dejarnos ejemplos. Y hoy traemos acá ante ustedes, ante nosotros, a un poderoso rey, a un insigne jefe de Israel, que pasó por los bancos de la historia y nos dejó acá este legado. Esto es repetitivo. A veces hay reyes que comenzaron mal su jornada desde el origen y se fueron en picada. Toda su trayectoria fue mala. Hay otros que comenzaron mal, pero corrigieron al final su vida. Hay otros que comenzaron bien, pero al final torcieron la ruta, pero se arrepintieron ya para morir y volvieron a enderezar la senda. Y hay pocos que comenzaron bien y terminaron bien, pero los hay. Y aquí tenemos a uno que comenzó muy bien, excelente, pero al final se descuidó y una pequeña emoción lo tiró por la borda. Pero vamos a ver las cosas que debemos aprender de Uzías. En primer lugar, aprendamos de Uzías la gobernabilidad. La gobernabilidad. Aprendamos a gobernar como Uzías. Ahí se dan algunos destellos de la forma como él gobernó. Usted sabe que nosotros los esposos se nos llama gobernadores de la casa. Y si no hay un hombre en esa casa, automáticamente el gobierno lo lleva la señora que está allí. Puede ser esta, la viuda o una madre soltera, una abuela, cualquiera. Pero que gobierno siempre hay en ese reino que se llama hogar. Y Uzías nos sienta el ejemplo para aprender a gobernar, para aprender a ser buenos reyes en la administración que Él nos ha confiado. ¿Cuántas cosas nos ha dado, por cierto? Y aquí anoté algunas. Para gobernar, Él fue citado a los 16 años. Esto bota las excusas como para decir: está muy joven, por eso es que se perdió, por eso es que no sirve en las cosas del Señor. Hay que darle un margen, ¿no ves que tiene 16? Pero Uzías fue llamado a gobernar esta poderosa región sureña a los 16, como Josué, como Billy. Así estaban de esa edad cuando fue citado este muchacho.
para llevar la dirección judía. Entonces nosotros los viejos, con más justa razón, podemos decir que si pudo Usías gobernar, y nosotros los de las canas, ¿qué decimos? Pues estamos desafiados. Y aquí se acaba la excusa de decir, muy bichito está, muy niño, o déjalo que crezca. No, él comenzó a gobernar a los 16. Era un adolescente. Le colocaron la corona y él le dio rienda al gobierno que pusieron en sus manos. Y lo segundo, que tras llegar al poder comenzó a hacer obras a suplantar a su papá. Dice que edificó, lo pusieron en lugar de Amasías, su papá. Su papá había sido un rey calidad, un rey de honores, bueno ante los ojos de Dios. Trajo grandes reformas. Y este niño aprendió de su papá las buenas artes de la gobernación al buscar a Dios. Por eso que nosotros los tatas, como se dice acá en la región oriente de El Salvador, debemos procurar sentar un buen precedente para los nuestros, ser ejemplo para nuestros hijos, para que ellos no se vayan a perder tras nuestra partida, que ellos aprendan a gobernar copiando del mejor hombre en el mundo, y ese hombre es su papá. Estaba un día de estos en X taller por acá, y el papá de este taller, o el dueño de este taller, usa un sombrero, usa un caminado natural de él, pero tiene un chiquitín de unos 4, 5 años, ya anda de sombrero, camina como su papá, se viste así como su papá, con unas sudaderas hasta acá, anda todo timloso ahí, porque, y le dije yo al papá, y él dijo, es que este jodido, me dijo en el lenguaje de él, ¿verdad? Miren, doy gracias a Dios que quieren copiarme a mí en todo, y es que los hijos así son. Ellos están tomando modelo de nosotros, y Usías lo tomó de su papá, lo suplantó. Qué bueno que cuando nosotros ya no estemos en este mundo, sean sus hijos los llamados para que sean cantores, para que sean músicos, para que sean recepcionistas, para que sean administradores de los diferentes departamentos. Debemos procurar que eso sea así, y eso dependerá de la gobernabilidad con la cual dirijamos a nuestro reino, en este caso la casa. Lo tercero que vemos es que duró 52 años. No lo depusieron los enemigos. Él duró 52 años. Nos habla de estabilidad. Cuando uno va o escucha de Norteamérica, especialmente en Estados Unidos, ahí se dice que si alguien ha trabajado una década para X patrono, este tiene mayor aceptación en las otras empresas, porque tiene estabilidad. Y este hombre no gobernó 5 años, 10, 20, 30, 40. Lo hizo por 52 años. Eso nos recuerda que cuando uno recibe un ministerio en la iglesia, no deberíamos estar diciendo, yo creo que voy a renunciar, yo creo que hasta aquí voy a llegar, ya no aguanto, quíteme por favor esta carga. Vemos a Usías que al gobernar lo hizo hasta el final, por 52 años. Algo más que aprendemos es que tenía una mamá a la cual él obedecía. Aquí hay hijos todavía bajo techo, para que estos niños y estas niñas lleguen a aprender a gobernar. Deben de copiar de su papá las cosas buenas y de su mamá. Allá aparece el nombre de Jecolías en el versículo 3. Él era afine a su papá, pero también a su mamá. Y a pesar de que quedó moto, como se dice, eso no importó. Él siguió viendo el modelo en mamá y fue fiel a los consejos de ella. Por eso él gobernó por 5 décadas y fracción, y lo hizo con calidad. Todo ello dependió de la gobernabilidad que vio en su papá y en Jecolías, su mamá.
Así que nosotros los papás, como las señoras mamás, estamos desafiados ambos a sentar un buen ejemplo para nuestros hijos, para que ellos, cuando les corresponda gobernar, lo hagan con alturas, lo hagan con eficiencia, lo hagan con excelencia. Lo segundo que debemos aprender de Uzías no solo es la gobernabilidad, sino también su laboriosidad. Uzías no era un hombre que pasaba con las manos cruzadas, no era alguien que no buscaba algo que hacer, sino que era un hombre trabajador hasta el infinito. Pero no que por trabajar dejaba las cosas de Dios. Ya vimos que era un buen gobernador, pero ahora vamos a aprender que era un hombre trabajador. La Biblia dice que el que no trabaja es digno que no desayune, que no almuerce y que no cena. Hay que trabajar, hermanos, hay que buscar algo a hacer. En el mundo siempre hay alguna ocupación y nosotros debemos trabajar. Veamos en qué trabaja este señor. En el 2 dice que Uzías edificó a Elot y se la dio a Judá tras la muerte de su papá. Estaba bien chamaquito cuando comenzó a construir una ciudad para resarcírsela o dársela a Judá. Construir una ciudad para un muchacho abajo de los 18 no era tarea fácil, pero él se lo ve construyendo. Y miren, hermanos, es bueno que vayamos pensando en cambiar ese techo tan caliente que nos dejó la Duralita, ¿se acuerdan? Es de pedirle al Señor, mira Señor, ya apareció otro material. Ese material me está matando los riñones. Y acto seguido, procurar hacerle una mejora a la vivienda. Si las paredes están peladas, es de decirle al Altísimo que nos conceda cemento o polvo para poner así las paredes. Pero es de pensar en arreglar nuestra casa. Es un buen requisito para un gobernador tener su casa bien en orden. Que si nos visitan, no quedemos diciendo, ¿por qué no me dijo? Esta casa la tenía al revés. Debemos cuidar nuestra casa. Él era un hombre constructor, pero no solo se quedó en las construcciones, sino que cuando vemos ahí los versículos 9 y 10, aparece una gama de trabajos a los que este hombre se sometió. Dice que hizo torres. ¿Han visto las torres en los cuarteles? Eran torres vigías. Eran torres para estar con los binóculos observando la llegada del enemigo. Él edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Él hizo torres, o sea, no solo se quedó con Elot, sino que a la ciudad la llenó de vigilancia. Y eso nos recuerda que nosotros debemos vigilar todos nuestros asuntos. La palabra se llama sobriedad y significa vigilante en todo. Nosotros debemos tener torres de oración para proteger nuestros pensamientos. Debemos tener torres de adoración para evadir los malos pensamientos. Tenemos que tener torres de lectura bíblica para que nuestro corazón se llene de lo positivo. Tenemos que tener torres de evangelismo para vivir en esa energía de ganar a otros para Cristo. Debemos tener torres de vigilar el hogar, el matrimonio. Torres para vigilar a nuestros hijos. Torres para vigilar nuestro ministerio. Torres para vigilar nuestro trabajo. Torres para vigilar nuestra salud. Para vigilar todo nuestro entorno. Cuidarlo. Que no se nos vaya a caer, que no se nos vaya a desbaratar la empresa que Dios nos ha concedido gobernar. Vigilar, ser vigilante en todo, le dice Dios a X iglesia. Debemos vigilar. Y este rey no se quedó con la ciudad y muros bajos, no se quedó ahí solo con tropa en las esquinas y en las plazas, sino que hizo torres de vigilancia. El creyente, nosotros, no debemos de confiarnos
porque todo va bien. No debemos considerarnos ya por hechos porque las cosas están saliendo relativamente bien. Debemos permanecer siempre buscando dar un paso más. La Biblia nos exhorta en 15:58 de 1 Corintios a estar crecientes siempre, a estar siempre en avanzada, no solo en cuidar lo que se tiene, sino en pensar en más. Y así era este hombre. Era un hombre que construía torres para cuidar lo suyo, porque en ese tiempo todo dependía de la fuerza del ejército. Si uno vivía acá adentro, le convenía tener todo eso lleno de vallas, lleno de muros, de obstáculos, para que el enemigo no entrara, porque una vez dentro, arrancaba cabezas de niños, de ancianos, de ancianas, y si podía, eliminaba la ciudad. Y así es hoy Satanás. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso el Señor nos exhorta a estar sobrios y en oración, como lo era Usías. A él no se dormía en los laureles. Era un hombre que estaba pendiente de todo. Era laborioso. Creó esa vigilancia. Levantarse de noche a orar no es tarea fácil. Leer la Biblia cuando está cansado no es cosa común. Congregarse con fiebres arriba de los 38 no es pan comido. Pero la Biblia nos llama a esforzarnos, a hacer más allá de lo normal. Y Usías era un hombre laborioso, edificó torres y él lo hizo en todos lados. Pero dice que también en el desierto no solo vigilaba ahí su casa, sino que más allá donde parecía que no había problema, él también cuidaba. Así dice que en el desierto también levantó torres allá, vigilando el desierto, la parte plana, donde parecía que no había mucho peligro. Pero puede ser, dijo él, que aquí haya peligro, y no solo voy a cuidar la ciudad, no solo voy a cuidar mi casa, sino que voy a cuidar también del vecindario. Voy a estar pendiente de añadir a otro más para Cristo. Voy a ver si aconsejo a otro para que mejore su andar con el Señor en el desierto. Pero aparte de eso, dice que abrió muchas cisternas en el desierto, en las planicies, en las laderas, en los cerros. Abrió pozos, puso cañería e inventó ahí. Conocieron las cisternas, ¿verdad? Las cisternas son unas pilas que se hacen generalmente donde nace el riachuelo, donde está la fuente. Son naturales. Se escarba, se hace allá la pila al natural y ahí se está supliendo de agua. Luego, si puede, la tapa con una plancha de concreto o de otro material, pero eso es una cisterna o una pila. Él hizo muchas cisternas, dice el 10, porque tuvo muchos ganados. Él dijo, tengo ganados. Estamos hablando de trabajo. Si a uno no le funciona la venta de lácteos, pues que invente la venta de cereales. Y si los cereales no le dan resultado, pues que venda pescado. Y si el pescado no funciona, pues que venda pollo. Y si el pollo no da, pues que se invente otro trabajo. Y este hombre era tan laborioso que se daba a la construcción. Se daba a la construcción de torres. Se daba a construir torres en el desierto. Pero también a hacer muchas pilas, muchos pozos, muchos contenedores de agua, porque era ganadero. Y el ganado, ustedes saben que no deja estar quieto al dueño. Hay que levantarse 2 de la mañana. Hay que estar amarrando chivos que se maman, chivos que hay que ponerles una tabla, chivos que hay que ponerles una horqueta acá, chivos que hay que toparlos al poste, otros que hay que separarlos. Ganado oro, ganado viejo, ganado de carne, ganado de leche. Y es un trabajar. Usías era ganadero y era el rey. Entonces también nosotros debemos trabajar, no importa la edad. Alguien dirá, pero yo tengo 8 décadas, mejor todavía. Yo veía a alguien que decía, tengo 8 décadas sin fracción. ¿Y saben qué? Y mencionó un montón de proyectos que tenía. Eso es correcto, ¿no? Así como Usías. Él no se conformó con el reinado, con la gran corona de gemas y perlas, sino que se dio a la construcción, se dio a la vigilancia, se dio a la ganadería, se dio a sacar agua, a tener ambiente, que hubiera movimiento, que hubiera comida allí.
Los que han tenido una subaca se dan cuenta que en esa casa hay cuajada, hay crema, hay queso, hay coras, porque hay quien se lleva una botella. Imagínense, si una taza de leche le quita el hambre a cualquier comilón. Y este hombre era un hombre ganadero. Y no solo era ganadero, sino que también dice que era agricultor. Dice que plantaba viñas y labranzas en los montes, en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Aunque sea una parra de chile, sembremos ahí en la casa. Hace unos 30 años entró una política acá, que en vez de sembrar laureles de la India, sembraron un naranjo. En vez de sembrar tanto jardín, que sembremos un limón, que sembremos un mango, un jocote, que sembremos algo. Este hombre no era pobre, este hombre era riquísimo, pero era ganadero, era agricultor, le echaba ganas, pues. Mire, hermano, tendiendo tierra, como dice por ahí un eslogan del canal nacional que tenemos, tendiendo tierra, tendiendo agua, y estar de uno con el gran cipotada ragado, sangudiano, esperanzados a la remesa. ¿Cuánto le da? Es de trabajar. Estamos hablando del tema aprendiendo de Uzías, y él era un hombre laborioso. Echémosle ganas. Es prohibido ser haragán. Dice el proverbista que el haragán, hasta llevarse el bocado del plato a la boca, le pesa la mano. Y si le dicen andar ahí a la tienda, no, dice él, porque el león está ahí en la esquina, haraganazo. Hay que buscar hacer algo. Nuestros niños tienen que aprender a defenderse. Nuestra vida no va a ser eterna. Y ellos tienen que estar bien claros que si son estudiantes tienen que graduar una carrera para que se valgan de los trabajos de gobierno, de la empresa privada. Y si no, ahí están las vacas, ahí está la agricultura. ¿Es bonita la ganadería? ¿Alguien puede decir algo? ¿Es bonita la agricultura? Ah, sí, la agricultura, cuando se ve la plantita así de 2 hojitas, que le cayó el rocío de la noche, y se ve el plantillo enorme. Cuando está así se le llama parando hojas, grandes cañas. Cuando comienza ya a botar el polen de la flor, cuando está floreada, cuando va a ir el jilote en señorita de llama, cuando se ve que rojea toda aquella milpa, cuando uno va a abrir el jilote y se ve y le mete la uña y dice, ya está para tamales, ¿cuántos te lleva? Y así. Es una maravilla la agricultura y la ganadería. Este hombre lo aprovechó, bonito. Su servidor tuvo el privilegio de vivir junto a la tierra ya. Y mi vida entera fue en medio de ganado y de agricultura. Lo sé de sobra. Por eso admiro a este hombre, que era ganadero y agricultor. Me gusta. Allá había gente valido de chivos, de vacas, de bueyes, toros, caballos, cabros, pedigüeyes, y pato, y chup, y vaca. Está bonito, ¿no? ¿Qué más puede pedir una gente? Así era Uzías, era trabajador. Entonces aprendamos como Uzías a trabajar en cualquier área de la vida, a inventarnos algo. Era amigo de la agricultura. Otra cosa que debemos de aprender de Uzías no solo es su gobernabilidad y laboriosidad, sino también su ejército, su conquista. Este hombre dice que tuvo un ejército enorme. Pero regresando un poquito, hablemos de su santificación, la vida espiritual. No solo gobernaba bien, no solo trabajaba bastante, sino que también su vida espiritual no la abandonaba. Hablando de eso, aquí está en el 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Amasías su papá. Él dijo, me gusta cómo este viejo, dijo, era un niño de 16. Me gusta cómo mi padre ve las cosas espirituales. Y yo quiero ser como él, como dice la canción de Dani, ¿verdad? Que él quiere ser como tú, hablando de mí. Él quiere ser como yo. Y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Cuál fue la regla? Su papá, conforme
fíjate que esta vez nos dice conforme a David, porque David era el parámetro a seguir. David era el ejemplo, el modelo por excelencia. Hay dos modelos en la Biblia. El modelo por excelencia a seguir, David, conformado al corazón de Dios, y Jeroboam, que era el símbolo de la maldad que pervirtió a Israel. Pero acá, hablando del ejemplo bueno, no pone como parámetro a David, sino que al papá de él, a la generación inmediata. Por eso decía que estamos desafiados, Usías nos desafía a marcar buen paso para que nuestros hijos no estén copiando del tatarabuelo que se oye decir que fue, no, de papá, de mamá, conforme a lo que había hecho Amasías, su papá, y persistió en buscar a Dios. A él no le bastó levantarse de madrugada a orar, no le bastó acostarse noche leyendo la Biblia u orando, no le bastó hacer ayunos, persistió a hallarlo en los himnarios, a encontrárselo en la Biblia, a hallarlo en la iglesia, a hallarlo en la meditación, en el campo, persistió. Y ya dijimos que era un buen gobernador, ya dijimos que era un hombre laborioso, pero dijo él, lo espiritual yo tengo que buscarlo, como había escrito Salomón, que si le buscamos como a oro, si le buscamos como al dólar, como dice, de cierto que lo hallarías. Entonces él dijo, lo voy a buscar, tengo que encontrarme con él. Y persistió, era un cipote, repito, no era un viejo, era un cipote. Entonces eso bota todos los esquemas de decir, pobrecito el bicho, ¿por qué son cipote? Cipote, ¿acordar? No. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Él se hizo amigo de los profetas. Es bueno, por eso es bueno hacerse amigo de la gente campeona en el Señor. Él no se hizo amigo de los vagos, como Roboam, que pidió consejo a los viejos y los viejos le dijeron, mira, trata bien al pueblo y el pueblo te va a querer. Roboam era hijo de Salomón. Y después le fue a preguntar a los bichos de la comunidad, a la plebe. Mire, el plebe le dijo, fíjense que le he dicho a Israel esto y esto, que le voy a poner un yugo de hierro al gobernar. Que le voy a suavizar la carga. ¿Y ustedes qué me dicen? No le dijeron, diles que lo vas a hundir, que le vas a dar con grillo, que le vas a aumentar el impuesto, que los vas a subyugar. Y el tontito de Roboam hizo caso y se fue a decirle al pueblo, mi papá le dijo, les castigaba con este dedo, yo les voy a dar. El grillo, hermanos, es un látigo que lleva unas puntas de hueso y al entrar acá saca pedazos de piel. Entonces el pueblo dijo, este chamaco está loco, dijo, ¿cómo lo vamos a tener de rey? No, dijo, cada quien a su casa, Israel. Y ahí perdió el reino, ahí se dividió el reino, porque él escuchaba a los vagos. Pero este Usías, esos vagos los echaban por la borda, y dice que su amigo era el profeta Zacarías. Entonces es bueno hacerse amigo de gente que ha triunfado, gente que conoce a Dios. Se dice de Zacarías que era un hombre entendido en visiones de Dios. Él, cuando había una visión de Dios, él la conocía, la interpretaba y decía, a esto y esto se refiere. Como aquel José, ¿se acuerdan? Que tuvieron sueños aquellos. Y él le dijo, mira, le dijo, en cuanto a ti le digo, en 3 días te quitan la cabeza. Y en cuanto a vos le digo, vas a ser restituido al rey. Cabal se fue. Entonces era experto en visiones, hacerse amigo de gente que triunfa, de gente que tiene éxito. Hizo los retos, persistió en la búsqueda de Dios y lo hizo a través de estos ejemplos. Y en esos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. La prosperidad va a llegar. ¿Quiere usted tener su vida a flote? ¿Quiere tenerla en alturas? ¿Quiere tenerla en un nivel alto en las bendiciones generales? Porque aquí el hombre era bendecido en construcciones, ¿no? Y aquí no le gusta construir. Era un hombre bendecido en trabajo. Tenía grandes ganaderías, fuentes de agua, campos llenos de agricultura. Si veía uno de los cerros, agricultura. Las planicies, agricultura. Las veas llenas de
de hortalizas y fuente de agua y ganado pastando por todos lados. Era triunfal, pero dijo él, lo de Dios será lo primero y me voy a encargar de buscarlo hasta encontrar. Y se sometió a la situación. ¿Y qué pasó? Lo halló, Dios lo prosperó, lo hizo enormemente famoso. Alguien que conocía la voluntad de Dios, había crecido en extremis, había llegado al límite de la bendición, se había encontrado con Dios. Entonces eso es bueno aprender de Uzías. Aprender a gobernar, aprender a trabajar, aprender a santificarse, tener la vida en santidad completa, vivir para Dios, pasar con Él, como aquel Moisés que que 2 que 3 veces estuvo aislado en el cerro con el Señor por 40 días. Se perdió Moisés y dice que no lo sintió, no tuvo hambre ni sed porque estaba platicando con Dios. Cuando acordó, ya me voy, dijo, ya me voy. 40 días, no fue una vez, fue unas 2 que 3 veces que se fue a internar con el Señor. Eso no es correcto. Estar con Dios para que las cosas de esta vida no le pesen, no lo subyuguen, no lo lastimen, para que no vea la vida cuesta arriba. La única forma es pasar con Dios, santificarse. Entonces aprendemos eso de este muchachito llamado Uzías, santificarse. Pero hay algo más. Cuando viene la santificación, vienen las conquistas. Las conquistas. Ya les he dicho que en ese tiempo todo consistía en que venían las bandas armadas acá a árbol a acabar con todo lo de árbol. Y ahí no había otra que usted se cuidara como está Israel ahorita, que lo que ha hecho es hacer la cúpula de hierro. Los enemigos, cuando tienen una oportunidad, no le lanzan dulces, hermano, canastas navideñas, no le lanzan alimentos, le lanzan hasta 400, 500 cohetes por minuto. Una lluvia de torpedos que surcan la ciudad de Marea y el país entero. Pues Israel lo que ha hecho es no solo cuidarse en los extremos norte, sur, este, oeste, sino que también el cielo lo ha surcado con la batería antiaérea, con la cúpula de hierro. Entonces nosotros debemos también conquistar, debemos estar listos para dar un paso más, para ganar a otros para Cristo. Y se dice de él que lo primero que hizo, hablando de la conquista en el 6 a 8, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat. Romper el muro era símbolo de victoria absoluta, porque todas las ciudades tenían un cuadro de murallas enormes. Había murallas que podían correr 3 carros para allá, otros 3 carros para acá, murallas anchísimas, más anchas que este templo. Hacían las murallas elevadísimas para que no fueran zumbidas o evadidas, para que fueran inexpugnables, para que no fueran conquistables. Entonces, él fue allá a la región filistea y lo primero que hizo fue tumbar el muro y dejarlos a la intemperie. Así vamos a estar nosotros descalificados una vez le copiemos a este muchacho, le copiemos a gobernar bien, le copiemos a trabajar lo suficiente, le copiemos la santificación, y luego vendrán las conquistas. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jamnia y el muro de Asdod. Y edificó ciudades en Asdod, en la tierra de los filisteos. No solo los invadió y los conquistó, sino que dijo, fíjense que por allá donde yo vivía hay un pueblo que ha sido inconquistable con el Evangelio. Ahí se ha estrellado la asamblea, la Nueva Jerusalén, los libres, nosotros, los apóstoles y profetas, y toda clase de denominación. Pero últimamente preguntaron, ¿cómo está tal región? Le digo, ahí está cerquita de la comunidad donde viví. No, dicen, sí, hay creyentes de tal parte, invasión. ¿Y qué tal si esta gente dice, vamos a hacer un templo acá? Van a sufrir las primeras pedradas, quizás van a botar los primeros bloques, van a hacer cualquier locura. Pero el pueblo que se decida y hace un templo ahí, vamos a hacer. Así fue acá en este árbol, así fue en todo el país.
Los hermanos sufrían pedradas, sufrían acoso, sufrían insultos, sufrían hasta arrastradas. Los hermanos han sufrido hasta muerte, cárceles, han sufrido oprobio, han sufrido toda clase de mal. Pues este Uzías era un hombre de conquista que entraba en la región enemiga, y una vez entrando, hagamos una ciudad aquí, mire qué tipo es esto. Vamos a hacer una ciudad aquí, hemos venido para quedarnos, ¿no? Y comenzaban las grandes edificaciones. Nosotros debemos también aprender así a conquistar amistades, y al conquistarlas, ganarlas para Cristo. Que ellos vean nuestra calidad. El estudiante en la escuela, el profesional en su profesión, el oficio en su oficio, el comerciante en su comercio. Que se vea que ha conquistado la región allí y ha llegado para poseerla, para quedarse. Que todos los diablos huyan a la presencia de este Uzías que está por ahí. Entonces dice que él no solo lo conquistó, sino que edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Bien, el hombre posicionado. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Los amonitas eran aquellos hombres bestiales que eran siempre enemigos del pueblo de Dios. En esa fecha, la enemistad, si usted quería conocer demonios, vea a los de Asdod, vea a los filisteos, vea a los árabes. Era una guerra abierta contra lo que se veía. Un hombre de esos era un enemigo del pueblo de Dios. Pero aquí Uzías los puso en su lugar, y Dios le dio ayuda contra toda gama de enemigos. Y así va a ser usted, así voy a ser yo, así vamos a ser nosotros. Cuando nos santifiquemos, vamos a tener conquistas en todos lados. Conquistas en los exámenes, conquistas en las imparticiones de clases, conquista en el comercio, conquista en la vecindad, conquista en el negocio, conquista en el trabajo, conquista en el matrimonio, conquista en la paternidad, maternidad, en donde se mueva. Se va a decir de usted, Dios le dio la ayuda contra toda clase de problemas. Y vieron los amonitas presentes a Uzías. No, ya no dijeron, que Uzías nos va a hundir, dijeron, nos va a liquidar. Démosle regalos, y comenzaron a hacerle bien, a darle regalos, a ponerse de acorde con él, porque lo vieron cuesta arriba, lo vieron invencible. Y así vamos a hacer nosotros si aprendemos de Uzías estas cuatro cosas. Estamos hablando del tema aprendiendo de Uzías, y hemos aprendido cuatro cosas. Hemos aprendido de Uzías, o debemos aprender de Uzías. Lo primero sería su gobernabilidad. Lo segundo sería su laboriosidad. Lo tercero sería su santificación. Y lo cuarto, su defensa. Su defensa. O su conquista, perdón. Su conquista. Era un hombre conquistador hasta el infinito.